Hola amigos, buenas noches. Nuevamente al lado de ustedes con nuestro programa Diálogos con Heriberto. En esta ocasión tenemos no solamente el honor, sino el orgullo de dialogar con un gran maestro, don Ernesto Camasi, distinguido, ilustre músico y escritor ayacuchano, de quien los ayacuchanos nos sentimos orgullosos por todo el trabajo y el legado que está dejando en nuestra cultura musical ayacuchana. Don Ernesto, gracias por permitirnos dialogar. Bienvenido a nuestro programa. Me alegro muchísimo compartir contigo este programa y estoy a tu disposición para conversar sobre nuestra tierra y sobre lo que interese sobre la cultura ayacuchana. Gracias, don Ernesto. Bueno, Diálogos con Heriberto nace con una inquietud de queremos acercar las historias de personalidades que significan mucho para los ayacuchanos. Es un sentimiento de orgullo y también queremos que sean referentes para las nuevas generaciones, para los jóvenes y que sirva también de inspiración. Así nació Diálogos con Heriberto y gracias a este compartir vamos a poder llegar a muchos hogares y para empezar, don Ernesto, quisiéramos que nos comparta, por favor, cómo ha sido su infancia y cómo ha sido todo el entorno familiar de usted en su niñez. Bueno, yo pertenezco a otro milenio, a otro siglo, en fin, ya puedo decir de que tengo los años vividos, compartidos, como también continúo con el deseo de compartir estas vivencias con la nueva generación ayacuchana o huamanguina. Y decirte que, bueno, yo nací en la primera mitad del siglo pasado, por lo tanto ya estoy con los años acumulados. Por lo tanto tengo experiencias para conversar sobre los temas que ustedes me planteen y encantado de responderlos también, con mucho cariño. De todas maneras, nuestra inquietud es ¿dónde nació usted y cómo ha sido su infancia? Ah, magnífico. Yo soy huamanguino y mis padres igualmente son huamanguinos. Nací en un barrio tradicional, uno de los dos barrios más antiguos de esta vieja Huamanga que vino trasladado el año de 1540. Por eso es la primera aclaración que deseo hacer lo siguiente, para que no se siga especulando, digamos así, sobre la fundación de nuestra ciudad. Como saben ustedes que fue ayer y se festejó con bombos y platillos la supuesta fundación de Huamanga. Que no ha sido ayer, ¿no? Históricamente es una barbaridad continuar hablando sobre esto, existiendo ya documentos, porque reiteramos nuevamente de que el acta fundacional de nuestra ciudad nunca se encontró. Ah, mire, fíjate. Entonces, el único documento que respalda la única fundación de Huamanga es una provisión que el año de 1984, el historiador Guillermo Lomán Villena encontró en Sevilla, en el Archivo de Indias, una provisión firmada por Francisco Pizarro al día siguiente de esta fundación. Ese es el único documento que respalda esta fundación. Ahora los demás historiadores, cronistas, etcétera, que se ocuparon sobre Huamanga, siempre manifiestan, empezando por Cieza, siempre manifiestan que al año siguiente, el 25 de abril, se trasladaron al lugar donde actualmente estamos. Por lo tanto, eso se debe respetar. Y más bien hacer o revivir, digamos así, la verdadera fecha fundacional y hacer algo por esa tierra, por Huamanguilla, que está abandonado. En fin, esa es la primera parte, seguramente, de esta respuesta que debes darte. Bueno, y mi barrio, como vuelvo a decirte, los dos barrios de indígenas, llamaron así, Santa Ana, que es Janay Parroquia, y los historiadores también confunden el quechua nuestro, o sea, el quechua chanca, huamanga, con el quechua cusqueño y dicen Hanan Parroquia. No, Hanan es en el quechua cusqueño, en el nuestro es Hanay, arriba. Hanay Parroquia y Uray Parroquia. Ese es mi barrio, ahí nací. Qué gusto, profesor.
¿Y recuerda usted los momentos más felices de su infancia y de su familia? Sí, como no, por supuesto. En esos tiempos, estoy hablando de los años 40, los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, Huamanga era pues una aldea pacífica de poquísimos habitantes, 20.000 a 20.000, 24.000 habitantes. Por lo tanto, todos nos conocíamos de niños. En mi barrio, por ejemplo, en Huaray Parroquia, si éramos 8 muchachos, 8 niños de mi generación, éramos muchos. Sí, sí. Entonces, eso era la verdad. Entonces, nuestro lugar de juegos, etcétera, era el Parque Mariscal Cáceres y el Pampón, que ahora ya no es Pampón, sino un mercado. Y mi barrio, la avenida que arreglaron para el centenario de la batalla de Ayacucho, desde el Óvalo, que antes se llamaba Leguía, que ahora yo no sé ya qué nombre tendrá, hasta Tejarpata, o sea, el cruce del Jirón Asamblea y la avenida que ahora también se llama impropiamente Mariscal Cáceres. Eso era mi barrio, estaba poblado de moras, todo el barrio. Entonces era digamos, un ambiente diferente a lo que actualmente gozamos de mi barrio, de Huaray Parroquia. Qué bueno. ¿Y dónde cursó sus estudios primarios, secundarios, la universidad? También al respecto, si en ese tiempo habían 4 escuelas en Huamanga, eran muchas. Y la escuelita donde yo estudié estaba ubicado en lo que ahora es el Jirón Sol, que antes se llamaba Intichayo. ¿Por qué el nombre de Intichayo? Más o menos en la tercera cuadra del Jirón Sol actual existía un horno que se llamaba Intichayo y encima del portón de la entrada de este horno estaba tallada en una piedra la imagen del sol. Por eso ese horno se llamaba Intichayo. Y por esa razón, cuando convierten toda la calle que nace prácticamente en el puente que antes también se llamaba Puente Prado, que ahora está ocupado por no sé si es un chanca o un inga, aunque muchos dicen que es la imagen del alcalde que lo puso ahí. Entonces, ese es el Jirón Sol actualmente, y antes se llamaba Intichayo por ese motivo. Entonces, eso es digamos, ahí existía una escuelita, más o menos en la cuadra 4 de Jirón Sol, que antes se inicia pues, donde está la casa de los Molinos, de los Corderos, de los Delgado, toda esa familia antigua huamanguina. Hay una escuelita y mi profesora, la señorita Julia, se llamaba Julia Hernando, me parece que era su apellido. Ahí estudié mi primaria y posteriormente en el actual colegio Luis Carranza, Rasca tu panza. ¿El colegio? Ahora es colegio, antes era escuela. No, 6-11. ¿Ahí hizo usted la secundaria? Sí, no, la primaria. La primaria. La primaria, la escuela Luis Carranza, que funcionó en el Jirón Callao. Ah, mire. Que ahora es una cantina, lamentablemente. Sí. Allí estudié la primaria. Solamente la transición fue la que estudié en esa escuela de mi barrio. Intichayo. Y posteriormente Mariscal Cáceres. Soy mariscalino como alumno, como profesor, en fin, como todo. Bien. ¿Y la universidad en esas actividades? Ya, siempre, con la reapertura de la Universidad de Huamanga. Yo soy uno de los 190 alumnos de la reapertura de esta universidad, del año de 1959. Ingresamos ese año. ¿Y qué aficiones tuvo de joven? Cuéntenos usted sus experiencias. Yo creo que durante su vida. La afición, como escribo en mis crónicas, manifiesto siempre lo que siempre se ha repetido también. El huamanguino dice que nace con una guitarra en la mano, o viene ya cantando desde el vientre de su madre. Eso ha sido para mí la idea que siempre tuve, y yo recuerdo que mi padre cuando era joven trabajaba un iqueño que vino a Huamanga a instalar un negocio, una tienda muy grande para ese tiempo. Se llamaba Francisco Paredes. Y él vivía frente a la comisaría, lo que se llamaba en ese tiempo la casa del doctor Guillén Valdivia,
un famoso aprista Claro, por romanguino. supuesto. Sigue la casa. Claro, sigue la casa. Entonces, allí vivía él y en el santo de su jefe mi padre me hizo cantar por primera vez, seguramente tendría unos 6 años. Y Bien. canté un vals a capela. Eso fue mi primera experiencia artística, digamos A los así. 6 años. Sí, como los años 40 y tanto, pues como te digo, en plena guerra mundial. Claro, en la casa de don Aristes Guillén Valdivia. Y en Valdivia, sí. ¿Y qué recuerdos le trae el colegio, la juventud? Bueno, yo no sé si fui un alumno raro, sui generis o diferente. No me gustaba asistir a la escuela cuando estaba en mira. Carranza. Yo recuerdo a mis profesoras, la señorita Flora Bustamante, Lola Flores, etcétera. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, como se me ha parecido una grabación de un vals que grabé hace muchos años, una figura en internet, donde con el fondo del vals hay un grupo de niños que están marchando por 28 de julio con dirección a la comisaría. Ya. Y da la idea de que son terroristas de los tiempos de terrorismo, Ah. mentira. En esos tiempos de los 40 existía la ley de la vagancia. Niño que encontraba el policía en la calle, La sin comisaría. estar en la escuela, a la comisaría, y así formaditos. Entonces, Sí, sí. esa es una fotografía, esa era la razón. Entonces, a mí no llegaba, porque para llegar a la escuela, en ese tiempo los más famosos eran pues Carranza y Sucre nada más, y posteriormente la escuela que se conoció como la escuela de Irigoyen en Girón 28 de julio. Ya. Entonces, cuarto para las 9 de la mañana, una de las campanas de la catedral que le llamábamos Esquilón, tocaba el aviso de que ya faltaban 15 minutos para las 9 de la mañana y que todo el mundo tenía que correr a su escuela. Ya. Pasado eso, cerraban la puerta y los niños no podían entrar. Entonces ahí es donde los policías recogían a los niños para llevarlos a la comisaría y repartirlos a su casa por su padre. Claro. Entonces, yo, a propósito, adrede, yo me demoraba. Porque a esa hora también, a las 9 de la mañana, se abría la biblioteca de la municipalidad, que funcionaba actualmente en el costado de una de las oficinas que está en el portal. Entonces, yo me metí ahí a las 9 antes de que me chape la policía. A la biblioteca. A leer. Entonces, a esa edad, 7 años, 8 años, estaba habituado a estar en la biblioteca. Un señor que apellidaba, casado con una de las familias de la familia Quintanilla, ya me olvidé el nombre de este señor. Él era el bibliotecario, ya me conocía. Ya, entonces, a esa edad yo empecé a leer El Tesoro de la Juventud, que es una colección de 20 tomos de un libro, etc. Y así, inclusive a esa edad leí El Quijote. Miren. Entonces me dedicaba a eso. No iba a la escuela, pero estaba en la La biblioteca. apasionaba la lectura. Y a la hora de salida ya estaba en mi casa y todos creían que estaba en la escuela. Mire, ve. ¿Y el colegio? ¿Qué recuerdo le trae nuestro Mi maestro colegio, Cáceres? fue mi colegio. También tengo otra anécdota especial. Yo llegué tarde a la secundaria porque mi padre, no sé si un acto irresponsable, la cuestión es que interrumpió mis estudios primarios y me llevó a Lima. Y le acompañé en el trabajo que él tenía para todas partes, así que perdí como 3, 4 años. Pero al final, cuando me di cuenta, dije, no, yo debo continuar estudiando. Entonces, vine a sexto año de primaria, todavía en ese tiempo solamente se estudiaba hasta quinto, pero yo hice hasta el sexto. Entonces, estaba cumpliendo 15 años y el gobierno era ya de Odría, pues, ese tiempo. Sacaron una resolución impidiendo que los escolares mayores de 15 años no podían estudiar en las escuelas diurnas, como si hubiera escuelas nocturnas, que no había. Y sucede que me agarran los 15 años, pues, Ya. y no pude ingresar yo al Mariscal Cáceres. Se dificultó. Pero ese año, 1952,
se fundaba la secundaria del colegio San Juan Bosco. Por eso estudié mi primaria, el primero de secundaria en el San Juan Bosco con el padre Facio. Y recién al año siguiente, en 1953, me pasé a Maricacas, era el colegio de varones, porque siempre el cochineo, ¿no? El colegio mixto. Cuando yo estaba en el Bosco era colegio mixto. Sí, claro. Bueno, ¿y qué instrumento empezó a tocar por primera vez? Mi padre tocaba guitarra, tocaba charango. Entonces siempre había una guitarra en mi casa. Entonces yo desde niño veía a mi padre cómo tocaba, porque el guitarrista huamanguino no solamente iba a un lugar y a tocar, sino tenía que practicar. Entonces claro. La guitarra en mi casa, mi padre practicó. Ese tiempo las guitarras eran pues no tan sofisticadas como ahora. Eran guitarras artesanales con cuerdas de metal y clavijeros de palo. Así que para afinar cualquiera de las cuerdas había que escupir a la clavija, al palo, porque si no, no se quedaba ahí. Claro, se regresaba. Entonces ensayaba y luego lo desafinaba, pero la prima lo dejaba siempre afinadito, nada más. Entonces yo lo primero que aprendí cuando él empezó a desafinar, yo aprendí primero a afinar la guitarra para imitar en qué lugares había puesto su dedo. De esa manera yo a los 11 años más o menos ya rasgaba la guitarra. Mire. Por esa razón, imitando a mi padre. ¿Y cómo fue su proceso de inserción en la música? ¿Y qué influyó en su estilo? ¿Usted tiene un estilo propio? Fíjate, cuando yo era niño, antes de la etapa que le estoy contando, seguramente los demás barrios de la ciudad eran igual al mío. Siempre habían cantinas donde vendían licor, principalmente. Yo recuerdo, en ese tiempo, por ejemplo, la cerveza no era popular. Creo que la mayoría de la gente que podía, por supuesto, tomaban pisco, o si no, simplemente alcohol rebajado con agua. Entonces, una señora que fue artista, muy famosa en su tiempo, conocida, yo pensaba que eran hermanas, pero después me enteré ya muy posteriormente que habían sido solamente primas. En ese tiempo las llamaban las hermanas Meléndez, que fueron las primeras señoritas de ese tiempo que grabaron a Dios Pueblo de Ayacucho y Peras Perascha. ¿Ya? Una de ellas se casó con el arpista Florencio Coronado, inclusive. Una de ellas, no sé cuál de ellas, alquiló una tienda en mi barrio, en la avenida actual, y allí todos los bohemios de ese tiempo iban a tirar su trago. Allí estaba acostado en mi casa, entonces yo estaba ahí, entre ellos mi padre estaba también con ellos, ¿no? Tocando guitarra, Taca Alvarado, esos guitarristas famosos de esos tiempos. Claro. Entonces yo me nutrí con eso, porque ahí cantaban, tocaban guitarra y toda esa situación, muy niño, yo estaba ahí, siempre en la puertita escuchándolo. Entonces parece que eso fue muy importante para mí, para el estilo, digamos, del canto mestizo huamanguino, porque yo escucho y siempre he escuchado que, por ejemplo, los hermanos García Zárate no cantan como el mestizo huamanguino, es diferente, digamos así, en las tonalidades y en las caídas, digamos, de los huaynos y yarabíes que lo hacen. En cambio, la guitarra es diferente, por supuesto. Claro, bueno, qué interesantes anécdotas que son propias de usted, y ahora tenemos la oportunidad de compartir con todos nuestros seguidores. Bueno, tenemos que ir a un corto receso, don Ernesto, y aquí seguiremos disfrutando en el segundo segmento de esta hermosa entrevista con don Ernesto, nuestro orgullo de la música ayacuchana. Regresamos, amigos. Estamos comprometidos en brindar servicios según la necesidad de nuestros clientes.
Ofrecemos servicios personalizados y de estándar para garantizar el éxito de su viaje. Para mayor información, contáctanos al 999-737-599 y conoce nuestros paquetes de viaje y ventas de pasaje aéreos. ¿Cansado de las interminables visitas al dentista? Yo también lo estaba, pero todo eso cambió cuando vine a la clínica dental Orellana. Te comento mi experiencia. El ambiente es increíble, con equipos de alta tecnología y un personal amigable que te hará sentir muy cómodo desde el primer momento. Gracias a su avanzado escaneo digital 3D, tu visita será rápida, cómoda y con resultados eficientes. Luego te explican todos los detalles para entender el proceso del tratamiento que seguirás. La consulta es tan cómoda y precisa que apenas lo notas y los resultados hablan por sí mismos. Nos encuentras en el Jirón 3 Máscaras 320 Ayacucho o envía un mensaje al WhatsApp 966 010 255. En las tierras de Ayacucho, donde la riqueza y tradición se unen, nace Talla. Nace con un compromiso profundo por los ingredientes locales y los mismos agricultores. ¿Qué tal, amigos? Porque somos Gracias. Queremos agradecerle al Hotel Melton Urban por habernos recibido acá con el mayor de los confortes. Está en una zona residencial muy cerca del aeropuerto, así que no te lo puedes perder si estás aquí en Ayacucho. Porque somos Gracias. Ubícanos a una cuadra del Parque de la Bandera, entre las intersecciones del Jirón Los Laureles y Jirón Los Álamos. Hotel Melton Urbans, lujo clásico y ambientes modernos. Así es, amigos, continuamos con esta hermosa entrevista a nuestro orgullo ayacuchano, don Ernesto Camasi. Y en este segmento hablaremos un poco del trío Ayacucho. Don Ernesto, ¿cuándo y cómo surgió el trío Ayacucho? ¿Quién se inspiró? Sí, un poquito larga la respuesta. Como hace un rato estábamos conversando, yo aprendí a rasgar la guitarra, no a digitar. Eso es la verdad, porque la mayoría de los aficionados guitarristas huamanguinos no han tenido la técnica, digamos así, depurada de tocar la guitarra. Y otra cosa más, los guitarristas tradicionales, hablando de repente desde los más antiguos guitarristas, entre ellos Moisés Vivanco, etc., estaban especializados en tocar en una sola nota. Ese es el re, que hasta ahora todos los solistas tocan el re. Otra nota no saben. Mire, Sí, esa es la verdad. Y dense cuenta, ¿no? Inmediatamente que agarran la guitarra y está como si cierras el ojo y como si estuvieras escuchando a Raúl García Zárate, que también toca en re. ¿No? Hay otros afinamientos, por supuesto, ¿no? Diferentes, como el sol mayor, que en Huamanga y en el sur se llama baulín. Tiempo diablo, tiempo morochuco, en fin, una serie de variaciones ahí en el afinamiento. Entonces, eso no conocen la mayoría de los actuales guitarristas. Posiblemente. Entonces, para crear el trío Ayacucho, yo canté por primera vez, ya llamemos así, ya jovencito, en el Bosco con un compañero mío que ahora vive muchos años ya en Estados Unidos,
el chino Fernando Ruiz de Castilla, que era un buen guitarrista, laurista. Entonces, cuando pasé al segundo de secundaria Mariscal Cáceres, formé mi primer trío. En Mariscal. En Mariscal Cáceres, el trío San Ramón, con mis compañeros Julio Zúñiga, Jorge Lindo, Diógenes Romaní. Pero éramos como 5 los integrantes, pero cada uno especializado en uno. Para cantar rancheras, por ejemplo, la primera voz era Jorge Lindo. Para cantar boleros románticos, la primera voz era Julio Zúñiga, que afinado ya, mi pata. Y para cantar valses y guainos, yo era la primera voz y primera guitarra, parece mentira. Yo era la primera guitarra también. Y así empezamos a formar, y paralelamente a mí, Carlos Falconi también estaba estudiando, estábamos en la misma promoción, pero en otro salón. Por eso yo no sé cuál sería la cuestión, es que nunca cantamos en toda la secundaria con Carlos Falconi. Nunca cantamos juntos. Él tenía su grupo y yo mi grupo. Pero el año 60 ya estaba en primera facultad en la universidad y a uno de mis profesores se le ocurrió hacer una gira de estudios, supuestamente, entre comillas, a Huancavelica. ¿Por qué? Porque él era tacneño y su novia también tacneña, muy linda la chica. Primero ella llegó como profesora a la Normal de Huamanga y él como profesor de Ciencias de la Economía a la Universidad de Huamanga. Alfonso Elejalde. Y Eliana Flores se llamaba su novia, también tacneña. Pero al año siguiente, eso fue el 59, al año siguiente, 60, a Eliana Flores le nombran directora de una nueva normal de educación que fundaron en Huancavelica. Entonces, directora, y él armó la delegación. Entonces, en esa delegación también integró Carlos Falconi, que no era alumno de la universidad, y otros amigos más. Entonces, allí cuando llegamos a la Normal de Huancavelica, nos alojó, por supuesto, la directora, no junto a las alumnas, no separaditos. Entonces, ahí se nos ocurrió darle serenata a las chicas a su pabellón. Entonces, me dice, vamos a cantar. Me dice, ya, ni hablar. Como nunca habíamos cantado con Falconi. Y ya, entonces agarramos la guitarra y ahí nace, digamos así, la separación de facultades. Me dice, haz la primera y yo te hago la segunda. Así nació. Eso prácticamente sería el año 60, el nacimiento del trío Ayacucho, pero yo lo considero ya cuando nos juntamos con Carlos Flores el año 64. Pero allí cantamos por primera vez con Carlos Falconi de Huancavelica, dando serenata a las chicas de la Normal. Posteriormente de esa situación, yo formé todavía anterior al trío Ayacucho, todavía el año 59 otro trío, ya fuera del colegio, que se llamaba Trío Los Socios. Mis compañeros fueron la segunda voz, mi amigo que también ya están arriba, todo el mundo me están esperando ya y yo nomás me aguanto acá. Carlos Ruiz Florián era mi segunda voz y la segunda guitarra era Teobaldo Falconi Gamarra, primo hermano de Carlos Falconi. Como ellos dicen, el trío Los Socios. Cantábamos en Radio Ayacucho, en Teatro Municipal, etcétera, etcétera. Ya con la finalidad de grabar discos. Pero vino cosas que lamentablemente tuvieron que suceder y bueno, nos separamos. Entonces, de esa manera es que cuando empezamos a trabajar juntos con Carlos Falconi en el Colegio Vespertino, anexo a Mariscal Cáceres, él era secretario, yo era auxiliar de educación. Entonces, allí nuevamente empezamos a cantar. Vuelven a juntarse. Sí, a juntar. Entonces, allí se matriculó Carlos Flores León como alumno del Colegio Vespertino para adultos. ¿Por qué? Porque el gobierno de ese tiempo sacó una resolución que todos los servidores del Estado deberían tener por lo menos la secundaria completa. Así que una serie de ancianos, tanto hombres y mujeres de Huamanga, empezaron a matricularse. Para cumplir Así con que las normas. El colegio más numeroso después de Mariscal Cáceres se convirtió en el Colegio Vespertino. Así que todos los ancianos estaban ahí, entre ellos Carlos Flores, que era nuestro mayor, por supuesto. Entonces un día me dice, oye,
Mi amigo me dice, ambos son sanmiguelinos, pues, de la mar. Claro. Canta, toca lindo la guitarra, ¿por qué no lo escuchamos? Y fuimos a su casa en 5 Esquinas, Girón 2 de Mayo, ahí vive Carlos Flores, hasta ahora. Tenía 2 guitarras y nosotros no teníamos. Así que agarramos la guitarra y empezó a tocar. Entonces el estilo de él hasta ahora se conoce como ese estilo y lo definió muy bien don Alejandro Vivanco Guerra, otro folclorista huamanguino, ya también desaparecido. Llaman el estilo chipti. Chipti en castellano es pellizcar. Claro. Y el estilo de tocar chipti es un estilo campesino donde es como si estuviera pellizcando las cuerdas. A eso se llama chipti. Y no tenía ninguna, ¿cómo decirte? Ninguna habilidad digital para digitar las cuerdas. Ya. Entonces, sin embargo, pues con sus limitaciones, bueno, vamos a hacer el trío. Y así formamos el trío el 24 de abril de 1964. Debutamos en la Plaza de Armas como anteanoche y así nació el trío. Pero esa era la limitación de que no podíamos progresar a más con Carlos Flores como guitarrista. Y le manifesté eso porque ese año, el 59, teníamos que viajar, no, perdón, el 69. El 69 teníamos que viajar ya el gobierno de Belaúnde al Brasil, representando al Perú, un intercambio cultural. Y lo esperamos que saliera del Banco de la Nación a mediodía para decirle de que debía prepararse y él manifestó de que no podía. No, yo tengo mujer y yo tengo hijos. Yo tengo trabajo, yo no puedo viajar. O sea, yo ya era su profesor de ese año, el 64, no, ya eso era el 69. Claro. ¿Ya? A su profesor le estaba diciendo que era un vago, pues. Qué curioso. Yo sí podía viajar. No, Cholito, yo no puedo. Y le digo, pues ya ves, le digo, ¿para qué? Yo tenía mi guitarrista desde antes, porque yo estuve en Huanta un año. Entonces yo estaba tocando en ese tiempo con Amílcar Gamarra, que sí era buen guitarrista, digitador, todo lo demás. Así, yo tengo mi guitarrista. Por eso lo llamé, pues, al toque, ese mismo año 69, pero nos cayó la revolución de Velasco Alvarado, lo deportaron a Belaúnde y se acabó la gira, no fuimos. No fueron a la gira. Sí. Entonces, de esa manera es que Carlos Flores deja el trío y entra a partir de ese año Amílcar Gamarra como integrante del trío de Ayacucho hasta el día de su muerte, el año 2005. Así fue la formación del trío de Ayacucho. Qué bueno, qué bonitas anécdotas, don Ernesto. Y aparte de ellos, que casi serían los fundadores del trío de Ayacucho, a lo largo de la historia del trío, ¿quiénes más lo integraron? Sí, para ello también un tanto penoso tener que reconocer, pero yo pienso de que la generación actual y la pasada también debe estar enterados sobre esto. Y lo lamento porque tengo que atenerme a la verdad. Claro, por supuesto. Los primeros LPs que hemos grabado, Carlos Flores no ha sido la primera guitarra. Él sirvió para tomarse la fotografía. Nuestras primeras guitarras fueron Daniel Quiruayo y Antonio Gutiérrez. Ellos lo suplieron a él, por eso él sirvió solamente para tomarse la fotografía. Entonces, cuando sus hijos o sus descendientes tratan de estar manifestando de que él es el verdadero fundador del trío Ayacucho, él fue el que puso el nombre del trío Ayacucho, es totalmente falso. ¿Cómo nace el nombre del trío Ayacucho? Ilpidio Enrique Vargas Palomino, no sé si se acuerdan. Por supuesto. Él era locutor de Radio Ayacucho. Era el locutor oficial de la serenata de Ayacucho. Y un tabladillito que armaron a la entrada del arzobispado actual, costado de la catedral, ahí estaba el tabladillo para subir. Subiendo yo iba primero, entonces Ilpidio me pregunta, ya Ernesto, ¿qué nombre le ponemos al trío?
Ponle Trío de Ayacucho, que mañana es su fundación. Así mira. nace el nombre del Trío de Ayacucho, no como ellos especulan y haciéndome quedar mal de que yo me estoy jamoneando en ese sentido. Eso es totalmente Fue algo falso. espontáneo. Yo formé el trío, yo fui la primera voz, yo fui el primer director. Ahí están los contratos que hemos firmado en las disqueras. Así que todo eso, pues, ellos tratan de tergiversar esta situación. Claro, y es bueno saber por las personas, los que fueron los responsables de que esto cronológicamente vaya sucediendo, ¿no? Sí, o sea, está claro cerca que sí. al abuelo, al papá, al espacio ese que dice, ¿no? De donde Sí, se y sigue, en ese entonces, periodo, siempre ha estado sí, cerca sí. a las guitarras. En ese periodo, periódicamente también me dejaba Carlos Falconía, estaba comprometido con otros grupos, con danzas, una serie de cosas. Entonces, en determinado tiempo yo canté, mi segunda voz ha sido el Chovi, por ejemplo, Walter Vidal García, o Popular Chovi. Tolín, Arturo Mendieta, en Lima, otros compañeros. Así que yo estaba siempre vigente. Yo fui el único que nunca dejó el Trío de Ayacucho. Siempre mantuve como director, como primera voz al Trío de Ayacucho. Claro. La única originalidad del Trío de Ayacucho es eso, la primera voz. Por Claro, supuesto, ¿no? y toda una responsabilidad, ¿no? De mantener constantemente eso. Don Ernesto, ¿y cuáles han sido sus discos, sus grabaciones que ha hecho a lo largo de vuestra vida? Mira, hasta ahora ya institucional? no puedo decirte cuántos discos, sino la cantidad. Yo he grabado hasta este momento, aparte de huaynos, yarabíes, carnavales, valses, mulizas, etcétera, más de 250 temas hasta la fecha, y está todo registrado. Entonces, eso, vuelvo a decirte también ya con otros integrantes. Por ejemplo, con Chovi grabé un LP, como segunda voz. Ahora con mis nuevos compañeros que son Wilder Ubilius, un chico abogado que toca muy bien la guitarra, es mi primera guitarra ahora, y mi segunda voz es el chico Rubén Zulca. Claro. Con ellos he grabado varios discos también. Entonces, esa es la historia hasta este momento del Trío Ayacucho. Correcto. ¿Y cuáles son los premios y reconocimientos que a lo largo de esta vida institucional del Trío Ayacucho ha logrado? Bueno, para decirte, esos metales y esos papeles no se comen. Eso es lo principal, creo yo, en este reconocimiento. Porque veo, por ejemplo, hace poco, este año, vino la ministra de Cultura a premiar a los artesanos huamanguinos en el antiguo Hospital San Juan de Dios, de nuestra ciudad. Me invitaron para cantar en la actuación y vi qué lindo, se repartían 80,000 soles, 70,000 soles entre artesanos y también un productor de cine. Y los cantantes no tenemos esas mismas necesidades de ese dinero que a esas personas sí le dan. Nosotros que vivimos del aire. Porque imagínate al pintor de Sarua que tiene que comprar su pintura y su tabla para pintarlo, es una necesidad y también para mantenerse. Claro. Y nosotros que tenemos que comprar nuestra guitarra, nuestras cuerdas, gastar nuestra garganta, todo eso, no merecemos el mismo apoyo del Estado peruano. Esa es la diferencia que hay entre los folcloristas y los artesanos, como vuelvo a decirte, que se dedican a la cerería, a las tablas, en fin, una serie de cosas que son tejedores, todo lo demás. Nosotros tenemos la misma necesidad que ellos. Claro, por supuesto. Creo que ahí ha habido un descuido casi de todos, ¿no? Nuestras autoridades, todo lo demás. Creo que hay un desafío, todavía un trabajo pendiente de poder encumbrar a la música ayacuchana como tal y a sus músicos, ¿no? Darle una oportunidad y reivindicarlos. Sí. Y es una música única en el Perú, es una de las mejores músicas andinas y creo que ahí habría que buscar alguna forma de poder reivindicarlos. Pero creo, don Ernesto, últimamente, bueno, se está viendo todo un movimiento de la industria musical. Claro, todavía estamos en los inicios, pero yo veo muchos jóvenes, muchos profesionales cruzando las calles, las avenidas. Hay varios centros culturales. Nosotros hemos promovido el lanzamiento de una ruta cultural ayacuchana, justamente en base a la música en vivo,
¿no? Entonces creo que hay una oportunidad para todos nuestros artistas, pero hay mucho por hacer, definitivamente. Pero ojalá esto pueda fortalecerse en el camino y darle una oportunidad a estos artistas, porque como usted dice, nadie vive de esos papeles, de esos metales y de esas cosas, ¿no? Bueno, continuamos con este programa, entrevistando y conociendo de cerca a don Ernesto, el trío Ayacucho. Vamos a, don Ernesto, ir un pequeño receso para regresar con nuestro tercer segmento, entrevistando a nuestro querido don Ernesto Camasi, orgullo de la música ayacuchana. Regresamos. Estamos comprometidos en brindar servicios según la necesidad de nuestros clientes. Ofrecemos servicios personalizados y de estándar para garantizar el éxito de su viaje. Para mayor información, contáctanos al 999-737-599 y conoce nuestros paquetes de viaje y ventas de pasaje aéreos. ¿Cansado de las interminables visitas al dentista? Yo también lo estaba, pero todo eso cambió cuando vine a la clínica dental Orellana. Te comento mi experiencia. El ambiente es increíble, con equipos de alta tecnología y un personal amigable que te hará sentir muy cómodo desde el primer momento. Gracias a su avanzado escaneo digital 3D, tu visita será rápida, cómoda y con resultados eficientes. Luego te explican todos los detalles para entender el proceso del tratamiento que seguirás. La consulta es tan cómoda y precisa que apenas lo notas y los resultados hablan por sí mismos. Nos encuentras en el Jirón 3 Máscaras 320 Ayacucho o envía un mensaje al WhatsApp 966-010-255. En las tierras de Ayacucho, donde la riqueza y tradición se unen, nace Talla. Nace con un compromiso profundo por los ingredientes locales y los mismos agricultores. ¿Qué tal, amigos? Porque somos ¡Claro que está! Queremos agradecerle al Hotel Melton Urban por habernos recibido acá con el mayor de los confortes. Está en una zona residencial muy cerca del aeropuerto, así que no te lo puedes perder si estás aquí en Ayacucho. Porque somos ¡Claro que está! Ubícanos a una cuadra del Parque de la Bandera, entre las intersecciones del Jirón Los Laureles y Jirón Los Álamos. Hotel Melton Urbans, lujo clásico y ambientes modernos. Así es, amigos, continuamos con esta bonita entrevista con don Ernesto Camasi, fundador del trío Ayacucho, y un orgullo para los ayacuchanos y nuestra música ayacuchana. Don Ernesto, desde su punto de vista, ¿cuál cree usted que sean los retos para posicionar y encumbrar nuestra música ayacuchana? El problema es no solamente de la música folclórica en nuestro país. No hay una política cultural de ninguno de los gobiernos que se han sucedido el presente siglo y el siglo pasado que se preocupe por el artista. Por eso vemos, por ejemplo, a los artistas criollos
que mueren en la mendicidad, mueren tuberculosos, en fin. Y el artista folclórico de la sierra no se sabe cómo termina. Entonces, reitero nuevamente, yo tengo tantísimos reconocimientos, tanto del Poder Ejecutivo, últimamente, no sé cómo se llama, la presidenta actual del Palacio de Gobierno, personalidad meritoria. Pues. Tengo medallas y diplomas del Parlamento, de los diferentes presidentes que se han sucedido, igual, municipios, en fin, todo eso. ¿Qué hago yo con eso? ¿Voy a comer eso? No hay, como vuelvo a decirte, crear trabajo, centro de trabajo para que el artista tenga dónde ir a trabajar y que el público pague lo que va a expectar. Claro. Eso es lo que falta. No, el Estado, por ejemplo, para el presente año, en Lima, en una ceremonia en el Gran Teatro Nacional, que es el nuevo escenario especial para todo artista, yo manifesté ahí y la ministra me escuchó y se acercó a mi camarín y me dijo, encantado, porque dijo, voy a cumplir 60 años de haber creado el Trío Ayacucho el 24 de abril. Pero la condición, 50% de las entradas para el ministerio y con el 50% que quedan voy a pagar a los artistas, voy a hacer toda la situación. Entonces, ¿cómo es posible? Como todo un ministerio que debería promover y apoyar, ¿qué necesidad tiene de quedarse con el 50%? Así es, por esa razón es que anteanoche solamente el alcalde me ha reconocido. Bueno, pero así están las cosas, por lo tanto, no hay política cultural en nuestro país, no existe absolutamente. Usted que hablaba de nuestro nuevo Teatro Nacional, que es un teatro hermoso, grande. Así es. Ayacucho, cuna de la música andina, la mejor, del huayno, de la guitarra, deberíamos tener un teatro que nos merecemos, al menos en este bicentenario, en este cumpleaños de 200 años, pero no lo tenemos. Fíjese, el único teatro que tenemos, el Teatro Municipal, 300 personas estaba rotado, o sea, ¿dónde promover estas cosas, no? O sea, tiene razón usted cuando las autoridades están en su... Hasta en eso nuestros alcaldes son tan inteligentes, entre comillas. El cine municipal antiguo, con paredes de adobe, tenía mayor capacidad que el que ahora tiene. O sea, en vez de ampliar... Y un alcalde inteligente lo redujo, en lugar de ampliarlo. ¿Y sabe cómo tenía para ampliarlo mucho mejor? Hacer un verdadero teatro, asumiendo hacia el patio actual del municipio, claro, ¿no? Y hacia el fondo, que era un muladar, prácticamente era en ese tiempo. Claro, ahora son oficinas. Ahora son... En lugar de ampliar, han construido oficinas ahí. Claro. Entonces, tanto a lo largo como a lo ancho, tenían para hacer un nuevo teatro, un verdadero teatro con capacidad respetable para que todos los artistas trabajaran allí. Y no solamente artistas, sino la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Dónde se puede presentar aquí? No hay, es una pena, ¿no? Antes se presentó en Teatro Cabero, pero ahora ya no es teatro, ya es un templo. Sí, pues. Sí, ya no tenemos dónde escuchar, por ejemplo, una música culta, ¿no? Sí. No tenemos absolutamente. Es una pena. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los géneros que están imponiéndose últimamente en nuestra región, en nuestra tierra? En el plano folclórico, debo manifestarte, como siempre, lo más comercial en todos los tiempos ha sido la música huancaína, ¿no? Por su estridencia, más que nada, eso es lo único que lo respalda. Ahora, esa estridencia no nace tampoco en el Valle del Mantaro. ¿Por qué los músicos huancas tocan clarinete, saxofón, batería, todo lo demás? Una imitación de la gente norteamericana que en otro tiempo vino a Cerro de Pasco y trajeron sus instrumentos para hacer su música, el jazz. Entonces ellos adoptaron de los gringos esos instrumentos y lo convirtieron en autóctono prácticamente. Porque antes, si usted ve tríos o grupos musicales antiguos, tanto de Huancayo, de Jauja y todos esos pueblos del Valle del Mantaro, ellos tocan con quena y con tiña su música folclórica, original, más que ahora ya no lo hacen. Claro. Ahora todo es saxo y violín y clarinete.
y ha traspasado, ¿no? Y estamos Sí, invadidos. Muchas fiestas Sí. en Ayacucho se hace con música huanca. En cambio, el nuestro siempre se ha respetado eso y eso es muy rescatable. Siempre instrumentos de cuerda principalmente. Y los grupos musicales más grandes llamados estudiantinas sí han adoptado, por ejemplo, las quenas. Pero en grupos como dúos o tríos no existen esos instrumentos de viento. Todos son guitarras o mandolinas. Bien, ¿y cuál es el estilo, el ritmo que deberíamos preservar, potenciar en nuestra Huamanga? Es muy sencillo, es muy sencillo. ¿Por qué, por ejemplo, la música que hacen los huancas, llamemos así al pueblo, ¿no? Al pueblo huanca, lo convierte, digamos, más alegre o más bailable? Han suprimido los intermedios, ¿ya? O sea, los cuartos intermedios entre estrofa y estrofa. Ellos no lo hacen. En cambio, aquí siempre se respeta y esos intermedios lo hacen justamente los intermedios musicales de las guitarras, tanto a dúo como solista. Claro. Entonces, eso hace de que digamos, la melodía del huayno huamanguino sea más cadencioso y prácticamente no sirva para bailar, sino mayormente para escuchar. Pero si lo apuran, bueno decir, es igualito. Claro. Los cusqueños, por ejemplo, están en eso. Ellos no tienen ese intermedio como el nuestro. También ellos, claro, no utilizan los instrumentos que utilizan los huancas, pero con las quenas y guitarras y guitarrones que lo hacen igualito vaino bailable. Claro. Ahora, desde su punto de vista, ¿qué zona de Ayacucho cree usted que mantiene autenticidad y características propias de nuestra música ayacuchana? Bueno, hasta hace poco nosotros nos preciábamos precisamente de eso. Pero con la aparición de los nuevos muchachos que ahora viven de eso, porque nosotros no hemos vivido del arte, nosotros hemos vivido de nuestra profesión, ahora viven de eso. Me estoy refiriendo a todos, puedo citar los nombres por nombre, pero mejor me lo guardo y seguramente la gente que va a escuchar esta conversación ya se dará cuenta a quiénes me refiero. Ellos viven de eso. Entonces, ahora ya no respetan, digamos, ya la tradición musical o, digamos así, la historia de nuestro folclore. Ellos cantan cualquier cosa con tal de ganar plata, con tal de que lo contraten y de eso viven. Claro. En cambio, nosotros no hemos vivido de eso. Hemos vivido de nuestra profesión, de nuestra ocupación y lo hemos tomado el arte como tal, como arte. Hemos recopilado huaynos que se estaban perdiendo definitivamente, hemos rescatado, hemos grabado. Esa es la mayoría de nuestra producción. Muy pocos son a comparación de la cantidad de huaynos y otros temas anónimos que nosotros hemos rescatado, con temas de nuevos o digamos futuros y nuevos compositores. Muy poco tenemos al respecto. Ok, y desde su punto de vista, ¿cuáles son los problemas que el músico actual afronta? Eso, principalmente la cuestión económica. Ahora, como te digo, los nuevos muchachos que ya no viven acá, porque para vivir del arte hay que estar en Lima, porque quienes vivimos en provincias, salvo que sean casos excepcionales como el caso nuestro, que me siguen contratando hasta ahora para ir a actuar a diferentes lugares, es muy raro, pero todo lo que quiera vivir del arte tiene que estar en Lima. Ese es el centro, digamos, de irradiación para todas partes. Y todos los artistas se movilizan ahí. Los chicheros en este momento son los que dominan, digamos así, los escenarios nacionales, ¿no? Quienes incluso venden y facturan más que la salsa y otros ritmos, sí, ¿no? Sí, y digamos, el cobro de sus servicios también son bastante altos. Y eso es pero un reto, o sea, hay músicos del norte, ¿no? Que se han profesionalizado tanto que su marketing, sus ventas, sus contratos son importantes y facturan mucho dinero, ¿no? Hace poco, nomás el Grupo 5, en varias presentaciones que ha tenido en Lima, ha facturado varios millones. Sí. ¿No? Entonces creo que ahí hay un reto. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían las estrategias para más o menos ubicar
a ese nivel, extraordinarios músicos. Ayacucho es una tierra de tradiciones, tierra de músicos, tierra de la guitarra. ¿Qué debería hacerse para poder lograr eso? El problema social es lo que mayormente impide, digamos así, el desarrollo del verdadero folclore. En este momento, a grosso modo, calculan de que Ayacucho ya debe estar sobre los 300.000 habitantes. Pero el 80% o de repente un poco más son gente migrante de otros lugares que no conocen nuestra cultura musical, no saben nuestra tradición. Ellos viven de otra cosa. Claro. Les gusta la estridencia principalmente, para bailar, para tirar sus tragos, en fin, una serie de cosas. Y dicen, pero yo recuerdo, el campesino dice, por ejemplo, cuando veían a una pareja, por ejemplo, en la ciudad bailando un balsecito o un bolero, dice, y matas que Hanakui. Entonces, estamos en eso también actualmente, ¿no? No entendemos en su real dimensión, nuestra autenticidad. Sí. ¿Y de qué manera la música ayacuchana puede contribuir al desarrollo económico de nuestro Ayacucho? Por eso, esto ya no está en manos del artista, está en manos del Estado, que no tiene Estado ya no, sino el gobierno regional en este caso y la municipalidad, que no tienen una política cultural. En este momento, ustedes saben, yo no solamente me dedico a cantar o a tocar mi guitarra, yo escribo desde hace muchos años, tengo trabajos escritos y tengo también libros terminados para la cultura ayacuchana. ¿Quién apoya eso? No tienen presupuesto para la cultura, tanto el gobierno regional y el municipio no tiene, absolutamente. Generalmente cuando uno tiene ese tipo de iniciativas, tiene esa respuesta, que no tienen presupuesto, o sea, simplemente es porque no lo prevén, ¿no? Sí. Tengo 2 libros, por ejemplo. Uno de ellos es lo siguiente. ¿Ustedes sabían que Ricardo Palma pasa por limeño? Y no es limeño. Mire, es andahuaylino, talaverino. Tengo esa investigación con todas sus tradiciones que ha escrito sobre Huamanga, comentario histórico, toda la cuestión. Y su título es Huamanga en las Palma en las tradiciones de Huamanga. Un libro de unas 200 páginas, que no lo puedo publicar porque no tengo plata. El otro libro, Fundación de Ciudades Españolas en el Nuevo Mundo. ¿Quiénes fundaron las ciudades en el Perú? ¿Cuántas ciudades de las fundadas se quedaron en el mismo lugar donde lo fundaron? ¿Y cuántas ciudades se trasladaron continuamente del lugar y permanecen? ¿Cuántas ciudades fundadas ya no existen, han desaparecido? En fin, un trabajo igualmente de unas 300 páginas con la biografía de cada fundador. No lo puedo publicar porque voy al gobierno regional por intermedio de FOPTUR. Todo es promesa, pero nada para cumplir. Municipio igualito. Entonces, no hay plata para la cultura. Esa es la triste realidad de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque los gobernantes que llegan no están en el nivel cultural que le corresponde a esta ciudad. Creo que esa es la gran verdad. No están a la altura, no tienen esa vocación y esa visión de que estamos en un territorio con un alto contenido cultural, histórico, ¿no? Así es. Bueno, don Ernesto, le agradecemos mucho su gentileza de habernos acompañado y haber permitido, por intermedio de nuestro programa, poder conocer una partecita de toda su historia, ¿no? De su persona, de Trío Ayacucho y de las problemáticas que vive la música ayacuchana. Ojalá este programa sirva para que un poco pueda despertar también la comunidad y podamos fortalecer nuestra identidad. Creo que lo que ha señalado don Ernesto es sumamente cierto, de que prácticamente cada vez ritmos foráneos, ajenos a nuestra región, son masivos, ¿no? Entonces ahí creo que hay un arduo trabajo por hacer, fortalecer nuestra identidad, nuestro huayno, nuestra guitarra, y pues a eso hemos querido contribuir desde Diálogos con Heriberto. Don Ernesto, muchísimas gracias por sus palabras finales. Bien, gracias a ustedes por esta conversación. Ojalá que nuestras autoridades
escuchen o vean este programa y otras que tratan sobre la cultura nuestra y recapaciten de que están para gobernar en todos los ámbitos, no solamente hacer puentes o parchar calles. La cultura, ¿dónde está? Eso es lo que le falta. Muchas gracias, más bien, por esta conversación. Muchas gracias, don Ernesto. Esos amigos, llegamos a la parte final de nuestro programa Diálogos con Heriberto. Cada vez, en cada ocasión, estaremos presentando así personalidades de nuestro querido Ayacucho, que sirva de inspiración y de ejemplo para todos, y especialmente para los jóvenes y las nuevas generaciones. Muchas gracias por su compañía y los esperamos el día lunes en nuestro próximo programa. Yo estoy convencido que la papa puede convertirse en un perfecto instrumento para generar riqueza y así podamos derrotar a la pobreza en los Andes del Perú. Las montañas del Perú albergan por miles de años gran parte de nuestra agrobiodiversidad. La génesis de las papas en el mundo. Las papas silvestres peruanas, centro de origen de las papas en el mundo, el Perú. Aquí estamos al lado de estas maravillosas papas silvestres que están en una fase de floración y casi maduración. Todavía conserva estas hermosas flores moradas, como esta otra, pero ambas ya están empezando a dar su tomatito. Una vez madure, cae y nuevamente al próximo año va a haber más papitas silvestres. Este es un suelo maravilloso, único en el mundo, donde existe mucha microbiología. Hay muchos minerales que alimentan, en este caso a la papa silvestre, pero hoy por hoy ya a las papas domesticadas. Es una bendición tenerlo a mi lado. Ñuqa kaypi nasini chakraman, tarpusqaman ñawi tuqyan animalman, awiluykunamanta, papaymanta, ñuqaykupi chaynalla siginiku wawaywan. Wawayta gustan awilun apakachaq chakrapi, lampayuqta chaymanta gustan. Chaymi kayna sigichkaniku kunanpas. Mi abuelo hacía en pequeños lotes para sus campos. Y lo único que yo he hecho es recuperar las técnicas ancestrales y prácticas bioculturales que han desarrollado los antiguos peruanos. Ni bien cosechamos las papas que ya están destinadas a hacer semilla, vienen aquí a una especie de dormir. Con esta técnica nosotros logramos a que las papas, las semillas puedan dar más plantas sin necesidad de usar químicos, solamente con el manejo de semillas. Las universidades reciben clases y destreza de químicos. Ellos salen de la universidad y predican lo que han aprendido, el uso de los agroquímicos. La urea se ha invitado hace no más de 50 años. La agricultura peruana tiene más de 12.000 años de historia. Nosotros queremos trascender y queremos traspasar las fronteras con nuestro producto. Queremos que la papa se convierta en una herramienta de generación de riqueza y no queremos que la papa siga conviviendo con miseria al lado de nosotros. Desde aquí se empezó a hacer todo tipo de innovaciones, rescatar técnicas milenarias e incluso desde aquí estamos planificando el desafío de conquistar el mundo con las papas peruanas. El gran aporte del trabajo de miles de años de los antiguos peruanos, quienes encontraron estas papas en un estado silvestre y hoy por hoy, fruto de la domesticación, tenemos más de 3.200 variedades de papas.